Soy una mujer de 30 años y tengo una hermana llamada Regan, 2 años mayor que yo. Desde chiquitas, ella vivía para presumir ser la primera. Primera en aprender a andar en bici, primera en tener celular, primera en usar maquillaje, primera en conseguir novio, primera en ir a la uni, primera en mudarse de casa. Uf, la lista nunca terminaba. Sin que nadie se lo pidiera, lo soltaba cada vez que podía, como si jugara una carrera invisible en la que solo ella conocía las reglas. Cuando me aceptaron en la misma universidad, 2 años después, y en otra carrera completamente distinta, ni siquiera me dijo «felicidades», nada. Pasó todo el fin de semana encerrada en su cuarto en casa de mis papás y se negó a bajar. Más tarde, un amigo en común me contó que Regan andaba diciendo que yo la seguía como sombra. Lo dejé pasar. Pensé que sería estrés, inseguridad o la típica rivalidad de hermanos mayores. Pero no paró. Al contrario, empeoró. Cuando me gradué y, 1 año después, encontré un departamentito destartalado a unos 8 kilómetros de su casa, ella fue contando por ahí que yo quería clonar su vida. 2 años más tarde adopté un labrador negro y ¡zas!, publicó en Facebook: «La imitación es la forma más sincera de adulación». La gente empezó a bromear, pero de ese modo incómodo cuando no sabes si la persona va en serio o solo es mala onda. Se volvió rutina. Ella acusaba, yo ignoraba, ella se burlaba, yo seguía con lo mío, hasta que me comprometí. Mi novio me propuso matrimonio en un finde en la montaña. Se lo conté a Regan en una llamada casual y sin esperar un segundo, soltó: «Wow, ¿tratando de llegar al altar antes que yo?». Ni un felicidades, ni emoción fingida, solo otro dardo. Ese día dejé de reaccionar y empecé a llevar un cuaderno en el cajón de mi cómoda. Cada vez que decía que yo la copiaba, lo apuntaba: fecha, frase, testigos, contexto. No la enfrenté ni intenté aclarar nada. Simplemente dejé de compartir. 0 actualizaciones en el chat familiar. 0 publicaciones públicas. Si alguien me preguntaba, respondía: «Ahí voy», lo de siempre. Mientras tanto, armaba mi vida sin que ella supiera nada. Planeé una boda pequeña en el extranjero. Nada de espectáculo instagramero. 20 invitados. Y Regan no estaba en la lista. Mis papás fueron, y les pedí que no dijeran dónde ni cuándo. No discutieron. Regan se enteró después, cuando vio en la pantalla de nuestra mamá una foto mía descalza en la arena con corona de flores. Le dijo a una prima que yo había sido sneaky y que quería ganarle sin invitarla. 6 semanas más tarde, ella se comprometió con un tipo que conoció en Año Nuevo. Todo tan rápido que ni mis papás entendían. Regan juró que eran almas gemelas y fijó la fecha exactamente 11 meses después de la mía. A mí me dio igual. Hacía rato que dejé de comparar. Tenía un trabajo que me encantaba, un esposo que disfrutaba estar conmigo y un hogar decorado con cosas que a mí me daban paz, no con pines de Pinterest para impresionar visitas. Pero Regan seguía. Contaba que yo estaba celosa, que me apresuré en casarme para ganarle, que hasta elegí el nombre de mi perro porque sonaba parecido al suyo. Una locura. Llevaba más de 1 año sin hablar con ella. La tenía bloqueada en todo. Y entonces arrancó la carrera del bebé. Quedé embarazada unos meses después de nuestro primer aniversario. Avisamos a mis papás en privado y les pedimos discreción. Ellos respetaron. Regan se enteró cuando falté a un brunch familiar porque el primer trimestre fue puro malestar. 2 semanas después, ella anunció en Instagram su propio embarazo, con un texto larguísimo sobre ganarle a la gente tóxica y recuperar lo que me copiaron. Hasta los que siempre la defendían empezaron a fruncir el ceño. Yo seguí callada, enfocada en mi bebé. Y ahí se me prendió el foco. Si ella quería que todos compararan nuestras vidas, era hora de darles algo real para mirar, sin dramas ni discursos. El silencio la desesperó. Estaba acostumbrada a que yo reaccionara. De pronto me mandó un mensaje larguísimo sobre volver a ser cercanas, pero la tenía bloqueada, y aunque lo hubiera leído, esa ventana se cerró hace años. 1 semana después, mi mejor amiga Fiona me mandó una captura. Regan había creado en Pinterest un tablero llamado Kitchen Dreams, que era copia calcada del que yo armé meses antes para renovar mi cocina. Mismo diseño, mosaicos, grifería de latón y hasta la marca de estufa que yo había marcado en mis notas privadas. Le pedí a Fiona que guardara la evidencia. Creamos una carpeta llamada Ecos. Allí mis amigos y yo íbamos dejando capturas sin comentar nada. Cuando tenía 5 meses de embarazo, abrí un chat privado con mi papá, mi madrastra, Fiona, y otra amiga para mostrar avances del cuarto del bebé y el nombre elegido. Nada público. 3 semanas después, Regan subió una foto con un pizarrón. «Hemos decidido. Bebé pronto». Aclaró que aún no estaba embarazada, solo emocionada por empezar esta etapa. El timing era obvio para todos. Entonces me desconecté del todo. Prohibí que le enviaran cualquier dato mío. Si quería copiar, tendría que adivinar. Llegó mi baby shower, reunión tranquila en una tetería.
Pedí un vestido azul suave con flores bordadas y solo le mandé la foto a Fiona. 2 semanas más tarde, en la siguiente cena familiar, Regan apareció con el mismo vestido, el mismo bordado y los mismos zapatos. Nadie lo mencionó, pero la mesa se puso tensa. Incluso su prometido se notaba incómodo. Yo callé, comí mi postre y me fui temprano. Durante mi licencia, abrí un pequeño negocio de decoraciones para Nursery en Etsy, solo para ocupar las noches de desvelo. Lo conté en un grupito de amigos, nada más. 3 meses después, Fiona me reenvía otro post. Regan había lanzado su propia línea de decoración infantil. Fotos, plantilla web, nombres de productos, todo calcado. Guardé recibos, fechas, correos, archivos RAW. Mi carpeta Ecos se duplicó. Mi esposo, que siempre evitaba el drama, se sentó conmigo y mostrando la página de Regan, soltó: «Está obsesionada contigo». Le dije que no necesitaba pelear, solo debía seguir construyendo en silencio. En la siguiente cena familiar, llevé un álbum de fotos del primer mes de nuestra hija, páginas impresas, encuadernación sencilla. Mi madrastra lo hojeó llorando de ternura, luego mi papá, mi tío, su esposa, todos sonreían. Regan ni se acercó. Habló en voz alta de sus futuros planes de bebé, de sesiones mensuales con fotógrafo, de un libro escrito desde la voz del bebé. Nadie la frenó, pero tampoco le siguieron la corriente. Ya habían visto lo auténtico. Mi nena cumplió 1 año a principios de primavera y lo celebramos con un picnic, mantas, sándwiches, fruta y un pastel casero de vainilla. Le até un lacito rosa y colgué fotos entre los árboles. Nada extravagante, solo calorcito y felicidad. A la media hora, Regan apareció sin aviso, con un maxi vestido rosa pálido idéntico al que yo llevé el día de mi boda. Mi esposo la vio primero, parpadeó y me miró. Fiona alternó la vista entre el vestido y Regan, moviendo la cabeza. Nadie dijo nada, pero todos se dieron cuenta. Esa tarde, cuando vi a Regan atravesar el jardín con mi vestido de novia transformado en maxi vestido, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era rabia ni indignación lo que sentí, era una especie de claridad, como si de pronto entendiera algo que había estado ahí desde siempre, pero que me negaba a ver. Mi hija, sentada en mi regazo, empezó a jugar con mi collar mientras la miraba acercarse. En ese momento lo supe, esto nunca iba a cambiar. Regan llegó sonriendo, con un regalo envuelto en papel rosa idéntico al que habíamos usado para las invitaciones. Saludó como si nada pasara, como si su presencia sorpresa y ese vestido no fueran un mensaje a gritos. Fiona me miró con esa cara de «¿Quieres que intervenga?», pero negué sutilmente con la cabeza. Mi esposo se mantuvo cerca, su mano en mi hombro como diciendo «Estoy aquí». «Perdón por llegar tarde, el tráfico estaba imposible», dijo Regan con una sonrisa tensa. «¿Dónde está la cumpleañera?» «Aquí mismo», respondí, señalando a mi pequeña, que ya estiraba los brazos hacia los globos. Regan se agachó para darle un beso y le entregó el regalo directamente a ella, como si una bebé de 1 año pudiera desenvolverlo. Mi hija, siendo la criatura curiosa que es, golpeó el paquete y se rió. Eso fue suficiente para que Regan exclamara: «Igualita a ti cuando pequeña, siempre queriendo lo mismo que yo». Hubo un silencio incómodo. Mi papá carraspeó y mi madrastra sugirió servir el pastel. Yo solo asentí, sin reaccionar al comentario. Había algo liberador en ese silencio, en no tener que defenderme. No tenía que probar nada. Todos los presentes sabían quién era yo y quién era ella. Pasamos la siguiente hora entre bocadillos y conversaciones dispersas. Regan se movía por el jardín como si fuera la anfitriona, ajustándose el vestido cada vez que alguien lo miraba demasiado tiempo. Yo solo observaba, registrando mentalmente cada detalle para la carpeta de Ecos, aunque ya ni siquiera necesitaba esa evidencia. La verdad era evidente para cualquiera que prestara atención. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Regan se posicionó estratégicamente, como si buscara aparecer en todas las fotos. Apenas contuve la risa cuando mi esposo, con esa intuición que siempre tiene, cambió la disposición de las sillas para que fuéramos solo nosotros 3 quienes aparecieran en la foto principal. Mientras todos cantaban, miré a mi niña, con su carita iluminada por la única vela, y pensé en el futuro que quería para ella. No quería que creciera viendo esta dinámica tóxica, aprendiendo que el amor familiar viene con condiciones o competencias. No quería que absorbiera los patrones que habían marcado mi relación con Regan. El resto de la celebración transcurrió sin incidentes mayores. Cuando los invitados empezaron a irse, Regan anunció que había reservado una sesión de fotos familiar para el fin de semana siguiente. «Te mandaré los detalles», dijo mirándome directamente. «El fotógrafo es un genio. Tiene un estilo muy similar al del tuyo». Mi esposo apretó mi mano bajo la mesa. No respondí, solo asentí vagamente mientras me ocupaba de recoger los platos de papel. Regan esperó unos segundos, claramente buscando alguna reacción, y al no obtenerla, añadió: «Voy a usar algunas ideas del cumpleaños para mi baby shower. Me encantó la decoración, tan sencilla».
Fiona, que estaba a punto de explotar, se levantó bruscamente con la excusa de ayudarme con los platos. Una vez en la cocina, exhaló dramáticamente. ¿Cómo lo soportas? Es como si viviéramos en un episodio de alguna serie psicológica. Me encogí de hombros mientras guardaba las sobras del pastel. Ya no me afecta como antes. Era verdad. En algún momento entre el nacimiento de mi hija y esa tarde, había dejado de importarme. Ya no sentía esa mezcla de frustración y dolor que me acompañó durante años. Era como si hubiera aceptado que mi hermana tenía un vacío que yo nunca podría llenar, ni siquiera dejándome copiar. Esa noche, cuando todos se fueron y acostamos a la niña, mi esposo y yo nos sentamos en el porche trasero. La brisa de primavera agitaba los restos de la decoración y las luces del jardín creaban pequeños charcos dorados en el césped. ¿Estás bien?, preguntó, pasando su brazo por mis hombros. Sí, respondí, recostándome en él. Es extraño, pero me siento liberada. ¿De Regan? De la idea de tener una relación normal con ella. Él asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Así era él. Nunca me presionaba para confrontar a Regan ni minimizaba lo que sentía. Simplemente estaba ahí, apoyándome en mis decisiones. Siempre quise una hermana como en esas películas, ¿sabes? Continué. Alguien con quien compartir secretos, prestarnos ropa, cubrirnos las espaldas ante los papás, pero nunca tuvimos eso. Y ahora entiendo que nunca lo tendremos. Él me abrazó más fuerte, y yo dejé que mis ojos vagaran por el jardín, deteniéndose en la sillita de bebé donde mi hija había abierto sus regalos. No quiero que nuestra pequeña crezca en medio de toda esta competencia, dije al fin. No quiero que aprenda que las relaciones familiares son así. ¿Qué piensas hacer? Reflexioné un momento. No quería un gran enfrentamiento ni cortar lazos dramáticamente. Eso solo alimentaría la narrativa de Regan de que yo era la tóxica o la problemática. Creo que necesito poner distancia, dije finalmente. No desaparecer, pero establecer límites muy claros. Menos información, menos acceso a nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, menos expectativas de que las cosas cambien. Mi esposo asintió. Sabía que esa decisión no era impulsiva, sino el resultado de años de intentar mantener una relación que solo me drenaba. Los días siguientes, revisé mentalmente todas las formas en que Regan podría seguir teniendo acceso a detalles de mi vida. Cambié las configuraciones de privacidad en mis pocas redes sociales y hablé con mis papás. Aunque fue una conversación difícil, les expliqué que necesitaba que respetaran mi privacidad sin dar demasiados detalles a Regan sobre mis planes o actividades. No estoy cortando relación con ella, les aclaré. Solo necesito algo de espacio para criar a mi hija en un ambiente más tranquilo. Mi papá pareció entender. Mi madrastra, que había observado nuestra dinámica durante años, solo asintió con una mirada que decía, ya era hora. La invitación a la sesión de fotos familiar nunca llegó, lo que me alivió. 2 semanas después del cumpleaños, mi papá mencionó que Regan había cambiado la fecha porque surgió algo. No pregunté qué. En la siguiente cena familiar, un mes después, Regan apareció con un corte de pelo idéntico al que Fiona tenía en las fotos del cumpleaños. Nadie lo mencionó. Yo solo sonreí educadamente, respondí sus preguntas con generalidades y me concentré en disfrutar la velada con el resto de la familia. El verano pasó tranquilo, con menos dramas y más claridad. Establecer límites con Regan no fue tan complicado como temía, principalmente porque dejé de preocuparme por sus reacciones. Ya no monitoreaba sus redes ni preguntaba a amigos comunes qué andaba diciendo de mí. Simplemente vivía mi vida. Paseos con mi hija al parque, proyectos en casa, cenas espontáneas con amigos. La carpeta Ecos quedó abandonada en una esquina de mi computadora, como un recuerdo de otra vida. Un martes de julio, mientras compraba en el supermercado, me encontré con la mamá de Regan, mi madrastra, en la sección de frutas. Nos saludamos con un abrazo sincero y nos pusimos al día mientras elegíamos manzanas. ¿Cómo está Regan?, pregunté por cortesía, esperando la respuesta usual sobre lo ocupada y exitosa que estaba. Mi madrastra suspiró, un gesto que no era propio de ella. Está complicada, dijo finalmente. Tuvimos una discusión fuerte hace unas semanas. No pregunté más, pero ella continuó. Creo que finalmente entiendo lo que has vivido todos estos años. Me quedé callada, ordenando las frutas en mi carrito. Nunca habíamos hablado directamente sobre la dinámica entre Regan y yo, y de repente, en medio del supermercado, parecía que por fin alguien más lo veía. Siempre pensé que exagerabas un poco, confesó bajando la voz, que era solo rivalidad normal entre hermanas, pero últimamente está obsesionada con compararse con todos. Y cuando le pones límites, dejó la frase en el aire. No necesitaba completarla. Yo sabía exactamente qué pasaba cuando alguien le ponía límites a Regan. Me contó que la discusión había surgido porque Regan quería usar la casa de mis padres para un baby shower.
aunque seguía sin estar embarazada. Cuando mi madrastra sugirió que quizás era prematuro, Regan la acusó de favoritismo y de siempre darme preferencia. Desde entonces, apenas se hablaban. «Estoy preocupada por ella», concluyó mi madrastra. «A veces me pregunto si necesita ayuda profesional». La miré directamente, sin la tensión defensiva que solía acompañarme al hablar de Regan. «Creo que la necesita», respondí sinceramente, «pero tiene que darse cuenta ella misma». Nos despedimos con otro abrazo, esta vez más largo. Era extraño sentir que por fin alguien de la familia reconocía lo que había estado pasando. No era validación lo que buscaba, sino simplemente no sentirme loca o exagerada por establecer límites. Ese pequeño encuentro me dio una perspectiva diferente. Por primera vez, sentí compasión genuina por Regan, no de esa manera condescendiente que a veces acompaña al resentimiento, sino un entendimiento profundo de que su comportamiento venía de un lugar de carencia, no de malicia deliberada. No significaba que permitiría que volviera a traspasar mis límites, pero sí me hizo ver que el ciclo enfermizo que habíamos mantenido durante tantos años no era culpa exclusiva de ninguna de las dos. Éramos productos de dinámicas familiares complejas, de expectativas no dichas, de comparaciones sutiles desde la infancia. 2 meses después, cuando mi hija cumplió 15 meses, organizamos una tarde de picnic en el mismo parque, solo para amigos cercanos y familia inmediata. No publicamos nada en redes ni comentamos los planes abiertamente. Aún así, invité a Regan por mensaje, con fecha y hora específicas, pero sin muchos detalles. Para mi sorpresa, respondió con un escueto: «Gracias por la invitación, pero tengo compromiso ese día». No intentó cambiar la fecha ni preguntó más detalles, solo esa respuesta corta. No supe si sentir alivio o preocupación. El picnic fue perfecto. Mi pequeña persiguiendo mariposas, mi esposo preparando sándwiches, amigos que se habían convertido en familia. En un momento, mientras veía a mi hija reír a carcajadas con la hija de Fiona, pensé en Regan, en cómo se estaba perdiendo estos momentos por estar atrapada en esa competencia imaginaria. 3 días después, Fiona me reenvió una publicación de Regan, una foto de ella en un picnic, con un mantel idéntico al que usamos nosotros, en lo que parecía el mismo parque. La acompañaba un texto sobre disfrutar las pequeñas cosas y momentos auténticos. La fecha de publicación era justo el día después de nuestro picnic. Miré la imagen fijamente, buscando la rabia o frustración habitual, pero solo sentí una profunda tristeza. La imagen era perfecta, el mantel, la canasta, incluso la disposición de la comida, pero estaba sola en la foto. No había amigos ni risas genuinas, solo una escena cuidadosamente montada para crear la ilusión de una vida que no era suya. Por un momento consideré confrontarla, mostrarle que sabía lo que estaba haciendo. Incluso pensé en compartir mi carpeta Ecos, revelar que tenía documentada cada copia, cada apropiación de mi vida. Pero, ¿qué lograría con eso? Mi terapeuta, con quien había comenzado a trabajar después del cumpleaños de mi hija, siempre me recordaba que no podía cambiar a los demás, solo mi reacción ante ellos. Y con Regan, había decidido que mi reacción sería la distancia compasiva. En otoño, cuando las hojas comenzaron a caer y mi pequeña empezaba a formar frases completas, llegó la invitación para el Día de Acción de Gracias en casa de mis padres. Como cada año, toda la familia extendida se reuniría, incluyendo a Regan y su prometido. No había asistido el año anterior por el embarazo, así que esta sería la primera vez que veríamos a toda la familia junta, desde que establecí límites más claros. Mi esposo me preguntó si estaba lista para eso. No supe qué responder hasta que me sentó frente a él y me dijo: «Esta es tu familia también. No deben existir zonas prohibidas para ti solo porque Regan está ahí. Podemos ir, establecer nuestros límites y disfrutar del resto de la familia». Tenía razón. No tenía que elegir entre paz mental y mantener vínculos con el resto de mi familia. Podía tener ambos si mantenía claros mis límites. Así que fuimos. Preparé un pay de calabaza, vestí a mi hija con un conjunto adorable de pana y nos presentamos puntualmente. Regan ya estaba allí, ayudando a decorar la mesa como si fuera la anfitriona. Nos saludó con una amabilidad superficial que no llegó a sus ojos. Durante la cena, se sentó estratégicamente lejos de nosotros, pero no perdía oportunidad de mencionar planes futuros que sonaban sospechosamente similares a cosas que habíamos hecho el mes anterior. Nadie le seguía el juego. La dinámica familiar había cambiado sutilmente. Observé a mi familia interactuar, mi papá jugando con su nieta, mi madrastra aprendiendo recetas de mi suegra, mis primos compartiendo historias de trabajo. Todos esos pequeños vínculos auténticos que había estado evitando para no cruzarme con Regan. ¿Cuántas reuniones familiares me había perdido? ¿Cuántos momentos de conexión había sacrificado solo para evitar su comportamiento? Decidí en ese momento que ya no seguiría haciéndolo. Seguiría viviendo mi vida auténticamente, estableciendo límites claros con Regan, pero sin alejarme del resto de mi familia por miedo a encontrarla. Al final de la noche,
Cuando recogíamos nuestras cosas para irnos, Regan se acercó mientras mi esposo ponía a la niña en el portabebés. «¿Te ves bien?», dijo con un tono que no supe interpretar. «La maternidad te sienta». «Gracias», respondí simplemente. Hubo un silencio incómodo, como si esperara que yo dijera algo más, que alimentara lo que fuera que estaba buscando. No lo hice. Le sonreí educadamente y seguí guardando las cosas de la niña. «He estado pensando», comenzó, pero en ese momento mi hija se despertó, estirando sus bracitos hacia mí y balbuceando. «Mamá». La cargué instintivamente, y ella se acomodó en mi hombro con esa confianza absoluta que solo los niños tienen. Regan nos miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Parecía triste y frustrada a la vez. «Nos vemos en Navidad», dije suavemente antes de dirigirme hacia la puerta, donde mi esposo nos esperaba. Mientras conducíamos de regreso a casa, con mi pequeña dormida en su sillita, reflexioné sobre ese último intercambio. No había sentido rabia ni resentimiento, solo una especie de aceptación tranquila. Regan era quien era, con sus inseguridades y obsesiones. Yo era quien había elegido ser, con mis límites y mis prioridades claras. No éramos las hermanas que soñé tener de niña, y probablemente nunca lo seríamos. Pero podíamos existir en el mismo espacio, sin que yo sintiera que debía defenderme constantemente. Podía asistir a reuniones familiares, compartir algunas partes de mi vida, y mantener privadas otras, todo sin sentir que estaba en una competencia que nunca pedí. En mi refrigerador hay una foto de mi hija riendo, con sus manitas cubiertas de pastel de cumpleaños. Detrás, en un rincón del corcho, guardo una vieja foto mía con Regan cuando éramos pequeñas, antes de que todo se complicara. A veces la miro y siento nostalgia por lo que podríamos haber sido, pero luego vuelvo a mirar a mi hija y me recuerdo que estoy construyendo un legado diferente para ella, uno donde su valor no depende de ser la primera o la más original, sino de ser auténticamente ella misma, y eso, al final, es suficiente.